Siempre insistiré, la vida siempre da segundas oportunidades. Buenos días a todas y a todos. Mucho mejor. Gracias por estar con nosotros. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta 35 edición de la Feria Universitaria del Libro, su Feria Universitaria del Libro, que realiza su Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en este Poliforum Carlos Martínez Balmori, en esta sala Gonzalo Martré. Es un placer el que estén con nosotros esta mañana alumnos de la licenciatura en Comunicación del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad. Deseamos, en verdad, amigas y amigos, compañeras y compañeros, que su estancia, su presencia, su asistencia sea tan grata como para nosotros lo es el tenerlos esta mañana con nosotros. Y por supuesto, que sean ustedes quienes tengan de manera particular el gusto y la oportunidad de conocer al maestro Sabino Segura, quien estará haciendo para ustedes la presentación de patrones de consumo en las publicaciones universitarias. Maestro, esta es su audiencia. Estarán con ustedes durante los próximos 50 minutos. Esperamos que también para usted sea tan grato como para nosotros es que esté esta mañana con nosotros. Brevemente les comentaré que el maestro Sabino Segura es especialista en contenidos digitales y tecnología educativa. Él cursó estudios de la licenciatura en Historia en la UNAM y fue bibliotecario referencista en el Tecnológico de Monterrey. Actualmente, él es responsable del área de gestión del conocimiento en Grupo de Difusión Científica y brinda asesoría a las instituciones de educación superior para el desarrollo de colecciones digitales y la adopción de soluciones de tecnología educativa. Bienvenidas y bienvenidos, disfruten de su feria, disfruten de la presencia del maestro y nuevamente muchas gracias por su generosidad. Muchísimas gracias a usted. Adelante. Maestro. El aplauso de ustedes, por favor. Pues muchas gracias, no esperaba tan nutrida audiencia y además el perfil de nuestros asistentes. Considero que va a ser bastante pertinente el abordaje del cual se le da, porque bien, esta charla responde a una pregunta muy concreta. ¿Quién compra los libros universitarios? ¿Sí? O los libros producidos ya sea por profesores de la universidad, o los libros editados por la universidad, o aquellos incluso que los editores comerciales publican para un segmento universitario, ¿no? Estudiantes, profesores universitarios, para una comunidad en específico. Entonces, desde esta perspectiva, responder esta pregunta tiene implicaciones comerciales, pero todo este entorno comercial pues tiene un contexto, y ese contexto me gustaría ponerlo a consideración de la audiencia. Bueno, somos estudiantes de Ciencias de la Comunicación, bueno, no somos, ustedes son estudiantes de Ciencias de la Comunicación. Entonces hay que partir del hecho que en el entorno universitario existen medios o vehículos, soportes que sirven para comunicar la producción de conocimiento. En principio las universidades tienen tres funciones sustantivas. Esas tres funciones sustantivas le dan sentido al quehacer universitario y pues son requeridas. Si una universidad no cumple con estas tres funciones sustantivas, entonces no es universidad, lo siento. Puede ser una entidad que emite credenciales que certifiquen o que acrediten cierto tiempo en aulas o cierto perfil de egreso, pero si no se cumplen con estas tres funciones sustantivas, entonces es como una mesa que le faltara una pata, un soporte. Esas tres funciones sustantivas son la docencia, la investigación y la divulgación. Los contenidos o los medios de comunicación científica se van a inscribir en estas tres funciones sustantivas de distinta forma. En el caso, por ejemplo, de las publicaciones ya en concreto, existen dos formas de comunicar en cuanto a formato impreso, digámoslo así, o haciendo referencia a una representación impresa cuando hablamos de un PDF. Son dos publicaciones en particular. Los libros, ¿sí? Empezamos en un principio incluso cuando surge el libro, cuando nace el libro, hace ya bastante tiempo, empieza a circular entre públicos muy cerrados, en los monasterios, por ejemplo. Empiezan también a incorporarse ciertos tipos de tecnologías para la manufactura de esos libros. Antes de la imprenta pues se copiaban a mano, se hacían con ciertos materiales ahora quizá que nos parezcan exóticos. El formato no se le llamó,
la representación ya física no se le llamaba libro, sino se le decía códice en algún momento. Cuando la imprenta ya pues irrumpe, este proceso se simplifica y se puede masificar, pero el formato sigue siendo el mismo. El estilo de comunicación puede ser densa, por lo regular son muchas palabras en un solo soporte, libros bastante voluminosos, pero tiene como esta lógica de manufactura y también este entorno en el cual circula este material en particular, el libro. Pero después irrumpe otro medio de comunicación bastante singular, que es la revista. La revista es completamente distinta y obedece a otra lógica de comunicación, es mucho más vertiginosa. La primera revista científica que aparece en la historia se remonta a finales del siglo XVII, ¿sí? Entonces, con esta lógica que ya conocemos de la comunicación científica a través de las revistas, los gringos les llaman journals. Estas revistas científicas, en realidad, lo que comunicaban principalmente eran las cartas que se escribían, las personas que se dedicaban a la ciencia, que se acumulaban, o que se circulaban, se incorporaban alrededor de las cortes de los nobles europeos. Estas personas disponían de mucho tiempo libre, quizá porque tenían algún mecenas que les daba los recursos para su manutención, o ellos mismos tenían dinero, eran nobles, podían dedicar mucho tiempo a la ciencia, ¿no? A experimentos, a hacer cálculos matemáticos, etc. Estas personas, pues para intercambiar los conocimientos que estaban investigando, los avances en sus investigaciones, pues escribían cartas y las circulaban entre estos expertos, ¿no? Isaac Newton, René Descartes, Spinoza, Leibniz, un conjunto de personajes que por ahí del siglo XVII, XVIII empiezan a hacer estos intercambios de comunicación científica, y en algún momento esas cartas empezaron a imprimir y la impresión representó el formato de revista. En ese entonces les llamaban transactions, incluso este nombre da mucho sentido con estos procesos de intercambio, ¿no? De conocimientos entre las distintas personas que solamente tenían ese medio para poder publicar. Actualmente el concepto de revista es incluso como el hegemónico para comunicar el conocimiento que producen los investigadores. En una ponencia anterior nos estaban hablando que se le da más preponderancia a la producción de artículos que se publican en revistas que a los mismos libros. Y esto obedece a distintos aspectos, ¿no? Indicadores de productividad para medir la eficacia y la producción de los investigadores, para darles becas, financiamiento, reconocimiento institucional. Los gringos llaman a este fenómeno el publish or perish, ¿no? O sea, publica o muere. Esto puede hacer, digamos, que esos indicadores de productividad le resten tiempo al investigador para que de repente se siente y pueda escribir su libro. Un libro requiere un proceso de mayor maduración. Muchas veces incluso segmenta su obra para irla publicando de forma dosificada en estas revistas y sobre todo ir recibiendo citas. Entonces, dentro de los medios de comunicación científica vamos a encontrar estas dos lógicas. Una que es el libro, y el libro va a tener también estos, digamos, no va a estar sometido a este entorno vertiginoso de la producción. No le van a decir al investigador tienes que publicar tantas veces, tantos materiales bibliográficos para que pueda recibir una beca, a diferencia de las revistas o de los artículos de revista. Y sobre todo va a tener segmentos muy especializados de las personas que los compran, que es la respuesta que queremos dar durante los siguientes minutos. Las primeras prensas universitarias, porque surge precisamente aquí el concepto de prensa universitaria. Una cosa es imprimir, la impresión es una maquila, digámoslo así, y es un oficio, el oficio del impresor. No necesariamente el impresor va a editar. La edición requiere ya cierta visión que tiene la persona que va a decidir qué contenido se va a publicar, una estrategia de comunicación para llamarle la atención a un segmento. Él conoce también las necesidades y la forma de comunicarse de forma efectiva con este segmento. Entonces hay un proceso de mediación en la cual alguien hace una curaduría, ¿no? Ahora está muy de moda ese concepto, es una curaduría de ese contenido que le va a hacer llegar a una audiencia en particular. Y él ya sabe y tiene la sensibilidad para saber
¿Quién es esa audiencia? La primera universidad, en el momento que empezó a hacer ese trabajo, fueron algunos eruditos ahí de la Universidad de Salamanca, que es de las primeras universidades europeas, pero ellos editaban sin imprimir, mandaban esos materiales ya cuando ya se decidía qué contenido se iba a publicar. O sea, después de estos aspectos que les acabo de mencionar, pues ya conseguían a alguien que les hiciera la maquila, ¿no? Quien les produjera el objeto terminado para ya poderlo después comercializar por distintos medios. En ese entonces el mercado no era muy significativo. Esto es, digamos, editar sin imprimir, ¿no? Pero la primera universidad que realmente se hizo en posesión de una prensa e hizo su propia maquila, su propio proceso de impresión, fue la Universidad de Cambridge, por eso la famosa University Press de Cambridge, ¿no? Eso ya estamos hablando a finales del siglo XVII. Muy similar o coinciden un poco también de manera muy singular con la aparición de las primeras publicaciones científicas. Incluso a nivel geográfico, porque una de las primeras revistas científicas también es británica. Pero aquí, digamos, no se hacía el trabajo de maquila, a diferencia de Salamanca. Aquí lo que se hacía era imprimir sin editar, no se tenía todavía hasta este momento no habían coincidido estos dos aspectos fundamentales. Es prensa universitaria cuando yo imprimo, y es prensa universitaria también cuando yo hago la edición como universidad, como entidad responsable. Ahora bien, esto cuando lo tenemos ya en un entorno ya estrictamente comercial, pues vamos a ver que sucede otros, digamos, aspectos, que esta entidad que ya recibe un presupuesto universitario, cuyos funcionarios, que son los que hacen el proceso editorial de principio a fin, pues reciben también un sueldo por parte de la universidad, pues tienen que justificar también este sueldo, ¿no? Efectivamente, pues las universidades se vuelven, la prensa universitaria se vuelve una entidad empresarial. Hay unos modelos muy interesantes, esto surge en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, y como es curioso que este modelo ya estrictamente comercial, mentalidad de tiburón, como se dice actualmente, ya pues es gringo, perdón por la expresión, pues puede ser muy coloquial, me sale del alma, es estadounidense. Son universidades norteamericanas, muchas de ellas de la Ivy League, que adquieren este modelo de negocio. Entonces, la siguiente, por favor. La primera es Cornell, mediados de, ya bien entrada la segunda década del siglo XIX. Entre ellas también figuran, y actualmente esas prensas universitarias son muy robustas. Podemos ver circulando en todas las ferias sus catálogos, Johns Hopkins, Chicago, California. No sé, la otra vez no podía creer el dato, pero lo voy a revisar, porque sí me impresionó. El 20%, la quinta parte de la producción científica de los Estados Unidos corresponde a la Universidad de California. Se me hace una barbaridad, pero bueno, lo voy a confirmar mi dato. Pero bueno, ya remontan esa tradición a finales del siglo XIX. Por ahí se cuela una universidad canadiense, pero sigue en este mismo contexto norteamericano, si me lo permiten. Son las pioneras que empiezan con este modelo de negocio ya estrictamente empresarial. Y podemos hablar que hay un caso emblemático en América Latina que vamos a retomar más adelante, que es de la Editorial Universitaria de Buenos Aires, que se funda a mediados del siglo XX y que tiene un modelo de negocio muy exitoso. Miren, voy a ser muy sincero, quizá sea políticamente incorrecto incluso mencionarlo de esta forma, pero ¿quién compra prensa universitaria? ¿Quién compra libros universitarios? Nadie, son aburridísimos. Sí, lo siento, perdón, y bueno, quizá alguien tenga inclinaciones patológicas y realmente pasa un rato muy agradable leyendo algún monográfico relacionado con los usos y costumbres entre rebeliones de negros y marrones en Barranquilla en 1551-1553, ¿no? O sea, una tesis de doctorado. Interesantísimo, sí, para quien esté investigando ese tema quizá, pero a nivel comercial, ¿quién va a acceder a ese tipo de títulos? Estoy inventando, no sé si existe ese título, pero vamos a ver mucho, incluso muchos de los catálogos de la ponencia que nos dieron anteriormente, pues tienen esos títulos, yo los he visto, se los juro, ¿no? Y se venden,
la cuestión es encontrar quizá un canal de comercialización adecuado. Pero bueno, EUDEVA, que es la universidad o la editorial de la editorial universitaria de Buenos Aires, pues logró, con un caso de éxito bastante notable, que incluso, no sé, bueno, ustedes acaban de ingresar, están cursando estudios universitarios, quizá ustedes piensen por mi aspecto que yo soy un joven que acaba apenas de salir del CONALEP, pero en realidad ya tengo mis años, y a mí me tocó ver estos libros en librería. Todavía existen y todavía siguen circulando y representan una opción en un mercado que está presente y está vivo. Hace rato, antes de llegar aquí, me agarraron los de la televisión universitaria para preguntarme si existía una crisis en librerías. Entonces, bueno, me agarró, la verdad, les voy a ser muy sincero, me agarró en curva la pregunta porque no tengo idea de tal supuesta crisis. No soy especialista ni soy editor como para saber, o me haya pegado en el bolsillo en mi visión del negocio, que tampoco soy empresario, esa supuesta crisis en las editoriales. Entonces, pues más bien, pues le di la vuelta a la pregunta porque me agarró, no supe ni qué contestar, para no quedar en ridículo con toda nuestra audiencia de la televisión universitaria. Pues sí mencioné, más bien es que siempre existe un segmento para cierto perfil de lector, bueno, siempre existe un cierto perfil de lector para cierto producto, ¿sí? Y cierto perfil también de contenido puede llenarle la pupila y puede representarle una solución en ese momento a una persona que requiere esa bibliografía que hace rato inventé el título y que puse a consideración de ustedes, ¿no? Esos títulos tan especializados. Entonces, yo también, si esto es un negocio, porque no soy la Madre Teresa y tengo la mala costumbre de comer 3 veces al día, sí puedo mantener la circulación de estos materiales, pero como conservo también, pues, un negocio rentable. ¿Y cómo encuentro títulos que realmente sean atractivos para el mercado? Que realmente la gente quiera leer y quiera comprar. Quizá no en volúmenes como Harry Potter, no sé, pero sí en algún volumen que represente cierta rentabilidad para llevar a cabo una actividad empresarial. La prensa universitaria ya en otros países sí es bastante curioso que ya es bien entrado el siglo XX, en la década de los 70. Francia y España, cerca del 70% de las editoriales ya en estos años empiezan a adoptar o a reproducir este modelo de negocio que tiene muy sentados sus orígenes en el siglo XIX, en esta zona geográfica que son pues los Estados Unidos, Canadá, etc. Bien, hay otras entidades que también atienden las necesidades de estos segmentos especializados, académicos, universitarios, pero que no precisamente son prensa universitaria. De aquí surgen otros modelos en los cuales surgen fideicomisos o iniciativas gubernamentales o incluso cooperativas, donde pues se juntan los recursos financieros, se fondean para producir estos títulos, porque pues como esto es un negocio y sale caro producir, sobre todo en estas épocas en las cuales los costos pues se veían reflejados en la maquetación del libro, su impresión, su almacenamiento, su distribución, eso impactaba mucho en el precio, pues ¿quién va a asumir todos estos gastos? Porque además esto es casi una labor social. Un caso muy emblemático, lo que estoy recuperando ahorita, perdón por no referir, pero si están más interesados en esto, un artículo de Roger Chartier, que es un historiador francés, que les puedo compartir para que le echen un ojo, que él hace esta categorización. Él, por ejemplo, bueno, más bien cita el caso del Fondo de Cultura Económica aquí en México. En un principio el Fondo de Cultura Económica, el nombre económica no hace referencia al precio del libro, que sí es muy barato en comparación con otros libros. Hace referencia a que era un proyecto editorial que estaba solventando las necesidades de la Escuela Nacional de Economía, en aquel entonces, a principios del siglo XX, en la década de los 30. La intención era poner a consideración de toda la comunidad académica de esta institución, pues los contenidos más importantes de la economía en aquel entonces. Pues quizá nadie se daba el lujo en ese momento de hablar con fluidez alemán para acceder, no sé, a la obra de Marx, de Weber, o incluso inglés. Es una iniciativa fundada por don Daniel Cosío Villegas, un gigante de aquí de México. Cuando tengan la oportunidad pueden
echarle un vistazo a su obra y a sus iniciativas, fundador de instituciones. Él también fundó el Colegio de México, por ejemplo. Entonces, don Daniel estudió economía en Estados Unidos y sí encontró esa necesidad, o sea, cómo le hacemos llegar a los estudiantes estos contenidos y además en su idioma. Además, esto se vio enriquecido con los intelectuales que llegaron de España por el exilio, después de la Guerra Civil. Pues sí, ellos eran los que habían tomado clases con los filósofos y con los economistas alemanes, franceses, y después, hablando español, pues pudieron llegar aquí y hacer las traducciones. Una iniciativa muy afortunada, porque eso podía abatir los costos y darle, solventar esta necesidad muy concreta, pero ese dinero era del gobierno. Bueno, así pues puedo hacer todo, ¿verdad? Por lo regular, pues los fondos públicos, bien utilizados, bien invertidos, crean instituciones de estas dimensiones. Otro es yo no sé francés, lo siento, lo voy a hispanizar, porque qué pena, prensas universitarias de Francia, ¿sí? Pero esta es una cooperativa. Para financiar este proyecto, bueno, tanto los autores, las entidades académicas o incluso público en general, aportó con fondos económicos, financieros, para llevar a cabo este proyecto, que también estaba solventando las necesidades de una comunidad. Nadie quiere poner dinero, es una pérdida, porque ¿quién compra? Es la misma pregunta que les hice hace unos momentos, perdón por seguirlo enfatizando, pero ¿quién va a comprar esos materiales, ¿no? Entonces, si yo como empresario tengo un proyecto de estas características, no voy a poner de mi dinero sabiendo que va a ser un rotundo fracaso, me voy a liar con algunas personas. Hace poco estaba leyendo algo muy interesante ahorita que surge con los NFTs, esto de lo que todo el mundo se burla, que tiene que ver con esta tecnología blockchain. No entiendo absolutamente nada, pero lo quiero traer a colación porque hay algunas empresas actualmente, startups, que hacen proyectos editoriales con esta tecnología. Es decir, ¿no? Financian un autor, todos podemos participar, todos podemos comprar una parte, un share, un fragmento de la obra, del proceso del proyecto editorial, y yo voy a tener la propiedad de esa obra. Si esa obra llega a ser un éxito rotundo editorial tipo Harry Potter, y si yo compré por medio de esta tecnología de blockchain en este protocolo, ¿no? de encriptación de NFT, 1% de ese libro, pues resulta que me voy a volver millonario, porque siempre voy a tener la posibilidad de demostrar precisamente que ese 1% de ese libro, de ese proyecto editorial, es mío. Y además lo voy a poder vender en caso de que me aburra de ya tenerlo. No sé cómo funciona, no soy ingeniero, si no tendré un buen trabajo quizá. Pero es interesante, ya hay proyectos así. Bien, entonces es otro modelo de estas empresas o estos proyectos editoriales que requieren conseguir fondos y que tienen que comunicarse y llevar su producto a cierto mercado. Estoy seguro que ustedes conocen los títulos del Fondo de Cultura Económica, son imprescindibles. Yo ahorita me voy a dar la vuelta porque sobre todo me gusta conseguir las ediciones viejas. Entonces segurísimo va a haber ahí algún librero que va a solventar el tipo de perfil de consumo que yo tengo, ¿no? Perdón por hablar por mí, pero si yo voy a los viejos, pues ya está. Entonces sí me voy a echar un recorrido, claro, ahorita que tengo un tiempo. Voy a estar aquí hasta el jueves, entonces seguro sí. Hay otros editores estrictamente comerciales que también tienen o atienden un público cautivo. O sí, los compras o sí. Es un modelo que ya está pasando, la verdad, de moda, por las mismas necesidades. En algunos modelos educativos hay profesores que siguen basando su cátedra en la adopción de un libro de texto. No estoy cuestionando nada, no tengo nada personal, ni siquiera soy profesor, ¿no? Pero lo que sí me gustaría comunicarles es que estoy notando un fenómeno en el cual se está erosionando este modelo en el cual yo adopto un libro de texto y lo uso como base para definir mi cátedra, y además mis alumnos prácticamente lo tienen que comprar porque si no se pierden la mitad del curso. Un modelo quizá del siglo XX, muy representado en esta obra pues, de la literatura clásica del terror, ¿no? Que atemorizó a todas las juventudes y sigue atemorizando a todas las juventudes latinoamericanas. Aurelio Baldor, Álgebra, muy en ese sentido. Cuando a mí me tocó estudiar con ese libro, si no lo compraba, pues reprobaba, o tenía que llegar a otros medios para poder solventar esa necesidad, quizás sacar copias, etcétera, pero es un público cautivo. O contrato a un profesor universitario para que desarrolle el contenido con cierta visión del mercado, sabiendo que voy a
a solventar esa necesidad, voy a producir un material que le pueda vender a estas personas, ¿no? Profesores y alumnos, un modelo indirecto de negocio. Yo llego con el profesor, ¿no? Hago saloneo, le doy una muestra gratis de mi libro, lo convenzo por ciertos medios para que adopte mi material. Entonces el profesor le dice a los estudiantes, este libro es el que vamos a llevar en el semestre. Es un modelo que incluso sigue operando en el bachillerato. Y pues hay que comprar el libro. Entonces así pues se garantiza o se mantiene cierta cuota de mercado. Hay 3 editores hegemónicos que participan en este mercado a nivel internacional. Puse aquí 2, porque el otro me cae gordo, porque es envidioso y no, o sea, yo también vendo libros electrónicos, entonces no me dan su fondo, ellos lo venden aparte, pero estos sí son un poquito más, con sus bemoles, ¿no? No te van a dar ni lo más nuevo, ni te van a dar lo que más se vende, pero de eso escogen qué te dan para que tú lo vendas a través de una plataforma, las bibliotecas. Estos editores son los que, unos Pearson, otros Engage, el otro ya no lo voy a mencionar, pero ya lo conocen, son, pues, acumulan prácticamente el 90, el 80% del mercado del libro de texto. Ya este modelo, digamos, es el libro de texto. El anterior, ¿sí? Cuando hablamos de esta prensa universitaria solemne, aburrida, quizá, perdón, ya hice catarsis, quizá fue un lapsus, no quería decir eso. Bueno, esta prensa universitaria un poquito más especializada, hablamos de monografías especializadas. Es para distinguirla del libro de texto. Por lo regular, estas monografías especializadas van a obedecer al tema de las ciencias sociales y a las humanidades. Es poco el contenido de divulgación que se hace para ciencias experimentales, física, química, matemáticas. Digamos que, y además, para yo leer una producción académica en formato de libro de biología, de matemáticas, de física, pues mínimo tengo que tener un doctorado en matemáticas con esas disciplinas. Entonces ahí sí el grado de complejidad quizá pues haga un segmento mucho más específico de este tipo de literatura. Pero en la monografía especializada sí tenemos más elementos para poder acceder a ella, hablando de ciencias sociales y humanidades o historia. Entonces es como estas dos necesidades que vamos a encontrar en los libros universitarios. El que se compra, el famoso libro de texto, un público cautivo, es con lo que representa el mayor volumen de negocio. El otro, iniciativas que quieren producir este material que es muy especializado, que obedece a las áreas de ciencias sociales y humanidades y que requiere quizá algún apoyo o algún financiamiento adicional. Entonces, esto también me gustaría pues, ponerlo a consideración. Entonces, hablamos de 3 modelos. Uno, el estrictamente de prensa universitaria, que ya vimos que empezó a circular con las universidades norteamericanas. El otro, que es de entidades que financian estos proyectos editoriales, ya sea el gobierno o cooperativas, y esos que son estrictamente empresas editoriales, que hacen un estudio de mercado, consiguen a los autores, evalúan cuáles son las potenciales, el mercado potencial que puede representar, o incluso hacen proyecciones de ventas para saber, vamos a vender tantos libros, creciendo con cierto porcentaje con relación al año pasado, de este título en particular. O sea, hay una estrategia estrictamente comercial. La siguiente. Bueno, ¿quién compra? Porque esa era la respuesta, ¿no? ¿Quién compra estos materiales? Bueno, ya vimos que existe un público cautivo. Aquí vemos una bonita foto de nuestra comunidad académica de la Universidad Autónoma de Hidalgo. No sé qué tan actual es, la encontré en Google, perdón. Seguro por ahí se ven reconocidos, tampoco no sé, bueno, me gustó la foto en particular, pero ¿son los estudiantes universitarios quienes compran estos libros? Sí, de los 3 tipos. En Ciencias de la Comunicación seguro que han tenido que comprar algunos libros del Fondo de Cultura Económica. Estoy seguro, no estuvieron por ejemplo en la mañana, pero en la mañana habló con nosotros una de las líderes editoriales del Siglo del Hombre, que es una editorial que tiene un perfil muy similar en cuanto a temas, al Fondo de Cultura Económica y a la prensa universitaria en particular, de monografía especializada en ciencias sociales, pero pues se enfoca mucho, digamos, también a crear este tipo de contenido, que quizá también hayan tenido ustedes la oportunidad de consultar algunos de sus libros o de tenerlos a la mano. En la biblioteca seguro están. El otro segmento de mercado, además de los estudiantes y el público universitario, considerando también que aquí este público va a consumir estos 2 tipos de libros. Sinceramente muchas veces no tenemos dinero para comprar el libro, sobre todo hablando de nuestro perfil. Bueno, seguro ustedes sí se ve que son gente
gente fina y de recursos financieros y económicos, pero cuando yo era estudiante universitario, lo siento, o me compraba un libro o me compraba una torta, y de tamal, o sea, no, es que aquí soy guajolote, soy chilango. Entonces, pues bueno, eso era como que el alimento fundamental del estudiante universitario, una famosa guajolota, y el camión, ¿no? Entonces, pues el profe decía, ay, compren este libro, ay, o sea, yo me atacaba de la risa. Entonces, había días que en lugar de comerme mi torta, perdón por decirlo precariamente, pero bueno, esto no es una triste historia, no se vayan a poner a llorar, pero de repente, pues sí, pues en lugar de torta compraba mis famosas copias. Ahorita ya ese modelo de la fotocopia, que también era un gran modelo de negocio, pues que subyacía en esta precariedad, ¿no?, estudiantil, se solventa actualmente con los PDFs. Es horripilante, lo siento. Yo leer en PDF me pongo a llorar. Sí. Tanto porque me lastima la vista como por la tristeza porque siempre que leo un PDF me acuerdo de mi pobreza o me acuerdo de mi falta de tiempo para ir a conseguir el material impreso. Partiendo ya, hablando en una cuestión un poquito más concreta, independientemente de todas estas cuestiones que se presentan, que ya son anecdóticas o particulares, existe ese mercado, existe la necesidad, y quien tiene el dinero para comprar su libro de texto, va y se lo compra, más cómodo. O si no, consigue el PDF, etcétera, distintos medios. Con esto no estoy promoviendo para nada la piratería, pero lo que sí estoy considerando es este contexto en el cual hay una necesidad y se tiene que cumplir con cierta premura, ¿no? Para fines estrictamente académicos, ¿no?, educativos. Entonces, pero se sigue vendiendo y sigue existiendo, yo por eso no veo ninguna crisis. Segunda, las bibliotecas. ¿Quién va a comprar estas monografías tan especializadas, tan puntuales, con temas tan atómicos, ¿no? Sí, porque nada más ven como un átomo, ven como un elemento de un todo, como el caso que inventé al principio. Bueno, las bibliotecas universitarias o los centros de investigación. Ellos sí van a hacer esa curaduría necesaria para incorporar estos títulos y van a pagar al momento al editor para que los compre. Entonces, gracias a Dios existen las bibliotecas universitarias, tanto para solventar esta necesidad, pero incluso para conservar, porque aquí los libros tienen mayor tiempo de vigencia. Quizá un libro de computación queda obsoleto en 6 meses. ¿Cómo programar en Java? Si es del 2020 ya no me sirve. No lo sé, quizás estoy exagerando. Pero una obra monográfica de estas áreas del conocimiento sí tiene una vigencia mayor en cuanto a novedad, pertinencia, etc. Nadie va a decir que va a dejar de tener vigencia, por ejemplo, no sé, sí, ya es muy viejo, pero Max Weber, por lo menos ya sé que hay, ya cálmate, ¿no? Ya es viejito. Pero sigue siendo uno de los imprescindibles en la sociología y en algún momento en las cátedras se va a retomar, ¿no? Este tipo de perfil de contenido, o la Biblia, por ejemplo, que se sigue consultando, etcétera. Estoy hablando como esta vigencia que puede tener un contenido de acuerdo al área del conocimiento. Otro segmento de la gente que te los va a comprar, pues bueno, no voy a cuestionar ninguna inclinación patológica, para todos hay gusto. O sea, ese monográfico especializado sobre la rebelión de los cimarrones en Bucaramanga, ¿sí?, a mediados del siglo XVI, pues le puede servir a alguien para completar su biblioteca personal. Todos tenemos bibliotecas personales. Bueno, quizá yo tenga la mala costumbre de seguir leyendo, bueno, no leyendo, comprando libros aunque no los lea, para tenerlos ahí, después prender mi cámara de Zoom y ver, tiene sus libros, ¿no? Pero a lo que voy es que muchos de nosotros tenemos bibliotecas personales y vamos comprando y las vamos alimentando para ir, pues por lo menos estaba leyendo hace rato precisamente un libro que les voy a recomendar y en el cual también me inspiré para esta charla, que se llama Los demasiados libros, de Gabriel Said. Espectacular el libro, incluso está breve. Aquí por ejemplo dice, demasiados libros, pocos lectores, ¿no? Todo el mundo quiere publicar, todo el mundo quiere vender su libro. Hay gente que se espanta y dice, y se indigna, ¿no? ¿Cómo es posible que mi libro de hermenéutica analógica no haya conseguido las ventas que yo esperaba, ¿no? Hay un atentado en contra de la cultura. Bueno, no, a nadie le interesa la hermenéutica analógica. 3 personas necesitan ese contenido. Pero bueno, alguien sí lo va a comprar y lo va, bueno, ese señor seguro ya no veía, pero seguro pues hay en braille, no sé.
Se compraba su libro de hermenéutica analógica, seguro le interesaba y seguro la leía. Pero aquí cabe también señalar cuáles son los canales de distribución mediante los cuales la persona que quiere el libro, aunque no lo vea, pero bueno, tenga para comprarlo, bueno, es una ironía porque será ciego, lo siento, mal chiste, quizá muy cruel, pero lo que voy, la visibilidad del título, ¿sí? Alguien que necesita ese libro, ¿cómo se lo hace llegar? ¿Cuáles son las estrategias precisamente para que la gente pueda consultar sus libros? Incluso a este nivel, pues atómico, particular, y si quieren hasta anecdótico. ¿Cómo yo quiero el libro que estoy consiguiendo? Hace 3 años yo vine a la Feria del Libro y me encontré una edición espectacular de editorial sudamericana de hace millones de años, Dialéctica del Iluminismo, con Jaime de Adorno. No lo he leído, pero lo tengo, me lo compré. Entonces, maravilloso, me lo encontré aquí. Bueno, tenía años queriendo conseguir esa edición de ese libro. Pero hay canales donde te puedes ver que existe el libro y lo puedes pedir por Amazon. Siguiente, por favor. Entonces, un caso de éxito, nada más para ir cerrando, porque ya no les quiero abusar de su tiempo. Creo que ya hasta me pasé, me avisan por favor, porque ya, creo que ya fue suficiente. Ya había mencionado este caso, ¿no? De la Editorial Universitaria de Buenos Aires. ¿Cuáles fueron, digamos, gracias, rapidísimo, 5 factores clave del éxito de este proyecto universitario de dimensiones latinoamericanas? Una red comercial, es una empresa, y desde el principio de su fundación fue consciente que era una empresa y que para poder tener un éxito comercial tenía que tener una red de distribuidores muy robusta, que incluso alcanzó dimensiones regionales. Estos libros se encontraban en España, en México, en toda América Latina, en todo el mundo de habla inglesa. También ocupar los famosos kioscos. No sé si se han dado cuenta, así le dicen al puesto de periódicos en América Latina, el kiosco, este modelo de negocio. Pero también con este ámbito de nutrir tu biblioteca personal, aunque no la leas, hace unos 5 años, no, aproximadamente unos 5 años, Editorial Gredos, que me acuerdo que cuando yo era estudiante los libros de Gredos eran inalcanzables, o sea, yo nada más los veía en la biblioteca y me quedaba así como que llorando, ¿no? Porque fotocopias o cualquier otra cosa, pero Editorial Gredos empezó a vender una colección espectacular de literatura, de obras clásicas, de autores griegos y romanos, y de clásicos de filosofía. 200 pesos cada ejemplar, una maravilla. He visto que mucha gente empezó a comprar esos libros, sobre todo los de mi generación, para los cuales eran inaccesibles estos títulos en su momento. Ediciones espectaculares. Retomar también este punto, pero ahí necesitas un modelo de negocio muy agresivo, una red de distribución también muy robusta y precios accesibles. O sea, si lo veo en 500 no lo compro, pero en 200 obvio. Sí, exacto, precios accesibles. Y un diseño gráfico atractivo. En la mañana nos decían, o sea, esa portada solemne, aburrida, monocromática, que relacionamos inmediatamente con un tema que nos despierta una absoluta pereza, pues tampoco estoy hablando de una estrategia de comunicación que reste solemnidad al tema, ¿no? Pero sí jugar con los elementos gráficos para llamar la atención. Es la portada. Yo, por ejemplo, pues procuro, ¿no? Cuidar mi rostro, de esto vivo. Entonces, pues hay que tener cierta presencia para que, lo compro, ¿no? Perdón que me haya venido. Sí, ya te escuché. Bien, y ya para ir cerrando, aquí puse una bonita foto de nuestra librería Carácter, que no es por ser palero ni estar de barbero, pero ellos nos invitaron, entonces pues bueno. Finalmente, ¿sí? Esto es una problemática. ¿A quién le vendemos? ¿Quién nos compra? ¿Qué vendemos? Entonces, pues, primero, la prensa universitaria, la edición universitaria, pues obviamente está controlada por los profesores académicos. Y el profesor académico quizás está un poquito más enfocado a, pues, difundir la hermenéutica analógica entre las masas ignorantes. Entonces, quizá, pues, ser conscientes de que no toda producción académica, no toda producción universitaria, pues, es factible para publicar en formato de libro y hacerle llegar a este público. Importantísima la mediación de un editor, y un editor que tenga precisamente esta vena comercial, esta visión de negocio. Ni modo, lo siento, pues es que hay que vender.
Quizá mantener una línea editorial que sí sea especializada para bibliotecas, pero hay editoriales muy especializadas, no sé, me viene el caso Gedisa, por ejemplo, o Ariel, que siguen manteniendo una línea muy enfocada a solventar necesidades de los especialistas, pero tiene 3 o 4 libros que se venden, pero sí, como el pescado, ¿no? O sea, como el pan. Entonces, de ahí se mantienen, supongo. Y, pues, básicamente, considerar también algunos canales alternativos de difusión. Aquí el concepto es visibilidad. La gente tiene que encontrar el material que necesita. Hay un principio en las ciencias de la información, en la bibliotecología, ya con eso termino, que se llama, Ranagatan se llama, lo citan, es un bibliotecario indio, lo citan mucho, que dice, cada libro su lector y cada lector su libro. O sea, para todo hay en esta viña del Señor, y pues la cuestión de los libreros es encontrar quién nos necesita para nosotros resolver esa necesidad. Pues ya terminé, muchísimas gracias. La despedida es temporal, un receso de media hora y regresamos nuevamente a esta sala. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias.